Hemos hecho un recorrido por estos 8 capítulos y ya vamos a entrar al capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y es muy importante que nosotros de alguna manera miremos un poco el panorama, porque lo que Juan trata de hacer es poner 7 señales específicas muy importantes para entender el Evangelio de Juan, Ya vimos la primera señal que es que Jesús convierte el agua en vino. La segunda señal es la purificación del templo, ¿se acuerdan? De la purificación del templo, esa es la segunda señal mesiánica. La tercera señal del Mesías, Jesús sana al hijo de un noble. La cuarta señal, que lo miramos en el capítulo 5, Jesús sana a un paralítico, ¿verdad? En el capítulo 6 miramos la quinta señal, la alimentación a los 5,000. Y que va a hablar del pan de vida, ¿se acuerdan? Esa es la quinta señal que habla Juan en su evangelio. La sexta señal es la que vamos a conversar hoy, o por lo menos vamos a iniciar el día de hoy esta sexta señal que está en el capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Es una señal. Y la última señal va a ser ya hasta el capítulo 11, que es la resurrección de Lázaro. Esa es la última señal que Juan quiere relatar en su evangelio para testificar que verdaderamente Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él nosotros tengamos vida en su nombre. Así que vamos entonces a entrar en materia y vamos a ir al capítulo 9 de Juan, versículo 1. Hoy vamos a ver del 1, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, vamos a ver del versículo 1 al versículo 7. El versículo 1 y el versículo 2 dice de la siguiente manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Es interesante esta escena porque no hay ninguna conexión con el relato anterior. ¿Se acuerdan que el relato anterior termina que Jesús se va del templo? No sabemos cuántos días ha pasado para que cuando Jesús se encuentra con este ciego de nacimiento. No sabemos cuántos días ha pasado. No sabemos en qué lugar está Jesús. No lo sabemos. En algún lugar Jesús, porque dice al pasar Jesús. No sabemos dónde, no sabemos en qué lugar pasa Jesús. Pero ahí va Jesús con sus discípulos y vio a un hombre ciego de nacimiento. No es un hombre que es ciego por algún accidente o por su vejez o por alguna enfermedad. Simplemente es ciego de nacimiento. Es decir, que un ciego de nacimiento no ve la realidad como nosotros la vemos. Como quizás cuando queda uno ciego, cuando ya es viejo, cuando por algún accidente, uno más o menos distingue, ¿verdad?, las cosas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo alguien queda ciego aquí, que Dios no lo quiera, ¿no? Pero alguien queda ciego, pero antes veía, reconocería, por ejemplo, que si decimos Argenis, ya lo conoce, ¿no? Ya tiene en su mente una imagen de Argenis, aunque no lo ve, pero ya tiene una imagen de Argenis, por ejemplo. Ya sabe que no tiene pelo, ¿verdad? Que le nace pelo por otro lado.
Entonces ya tiene una imagen de la persona. Pero este ciego es de nacimiento. Imagínese un ciego de nacimiento. Tiene que imaginarse el mundo que le rodea por las cosas que le dicen las personas, por las cosas y que le dicen las personas, esto es esto, esto es lo otro. No sabe que es azul, no sabe que es rojo, no lo sabe. ¿Cómo usted le explica a un ciego de nacimiento qué es el color rojo? ¿Sí? Es difícil, ¿cierto? Yo creo que es imposible, ¿no? Pero es interesante que Jesús pasa y nadie se lo presenta a este ciego. Nadie dice, ven Jesús, mira, este necesita ser sanado. ¿Sí? Este tiene necesidad de ser sanado. Nadie se lo lleva a Jesús, ni siquiera sus discípulos. A veces los discípulos más bien apartaban a la gente de Jesús, ¿no? Porque le seguían muchas personas. No, este ciego Jesús va al encuentro de él. Jesús va al encuentro con él. ¿Sí? No, nadie se lo lleva. Jesús es el que pasa por allí, lo ve, ¿verdad? Lo ve y entonces empieza una acción con él, ¿sí? Pero antes de que Jesús intervenga, los discípulos le preguntan una cosa interesante. Le dicen a sus discípulos rabí, ¿verdad? Que es maestro, ¿cierto? Rabí es igual a maestro. ¿Quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? En primera instancia, aquí los discípulos dicen una realidad que ellos tienen duda. Los judíos creen que el sufrimiento, que las enfermedades, que todos los que padecen enfermedades o algún sufrimiento en su vida, ¿sí?, es por causa del pecado. Tú eres ciego, tú eres paralítico, tú eres mudo, tú tienes lepra, enfermedades actuales, ¿verdad? Tú tienes VIH, tú tienes esto, lo otro, enfermedades, herpes, qué sé yo, cáncer, debido a tu pecado. O sea, eso te vino por tu pecado. Porque algún pecado tú cometiste y por eso te vino juicio divino y por eso estás así. Por eso estas personas eran rechazadas de la sociedad. Estas personas no podían trabajar, no podían, como ahora, ¿no? Que ahora exigen hasta que en las empresas con personas con alguna deficiencia los contraten, ¿no? Algo pueden hacer, algo pueden hacer. Sin embargo, en aquella sociedad, hermanos, estas personas, debido a su pecado, porque ellos no miraban una condición solamente física, ellos miraban una condición espiritual, y esa condición espiritual era el pecado que moraba en esa persona. Por lo tanto, eso le venía por el pecado, y por lo tanto, como era pecador, debía ser apartado, debía ser rechazado. Por eso ellos se acercaban normalmente al templo. Todos los paralíticos, ¿verdad?, los ciegos, normalmente iban al templo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por así decirlo, cuando las personas iban al templo a adorar a Dios, a ofrecer sacrificios, pues como que bajaban más espirituales, ¿no? Y como que miraban y dicen, bueno, vengo de adorar a Dios, voy a ayudar al prójimo. Ahí se acordaban de ayudar al prójimo. Por lo tanto, estas personas normalmente buscaban esos sitios concurridos y más cerca del templo para recibir cierta ayuda económica para sostenerse, para poder vivir, para poder sobrevivir. Pero los discípulos no están creyendo en eso, o por lo menos lo ponen en duda. Porque ellos severamente hubieran dicho, mira que está ciego por su pecado. No, ellos le dicen, maestro, mira este ciego, ¿quién pecó este? Ve que lo relacionan con el pecado también, pero preguntan, ¿quién pecó este? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres?
Aquí muchos tratan de agarrar esto para lo de la encarnación, ¿verdad? Y entonces eso traemos, ¿verdad? O el pecado original, entonces traemos los pecados de nuestros padres. Y no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que este pobre hombre quizás esté pagando algún error de sus padres. No es que se le haya traspasado el pecado, sino que quizás está pagando el error de sus padres. O quizás es este que pecó. Pero ¿quién pecó? O sea, ¿por qué le vino esta enfermedad? En aquel entonces todo se asociaba a lo espiritual, hermanos. Que hoy eso lo hemos perdido, ¿no? Eso lo hemos perdido. A veces nos pasa algo y no, pues esto, lo otro, le hacemos muchas observaciones lógicas y a veces no asociamos una cuestión espiritual, hermanos, espiritual. Nosotros como seres humanos somos muy espirituales, ¿sabía usted eso? En el sentido de que no es que nosotros siempre andamos buscando la espiritualidad, sino que nosotros tenemos un espíritu dentro. Somos seres creados por Dios con un espíritu dentro de nosotros. Por eso nosotros siempre buscamos a alguien adorar, independientemente si la persona es atea o qué sé yo, cualquier cosa, si no cree en Dios o si creo, pero cree en algo, busca algo que adorar, busca algo que seguir, busca una guía, algo que adorar. Somos eminentemente espirituales y todo lo que nos sucede, hermanos, tiene una carga espiritual. Tiene una carga espiritual. Y los discípulos saben esto y los discípulos preguntan a Jesús, ¿quién pecó? No dice si tuvo un accidente, no pregunta si alguien, qué sé yo, le hizo algo y por eso quedó ciego, no. Ellos van a la profundidad espiritual, quieren saber la parte espiritual acerca de esto. Entonces, hermanos, aquí hay un dogma que muchas veces se ha trasladado hoy en día. La siguiente, por favor. Ese dogma es que el sufrimiento proviene del pecado. ¿Sabía usted que muchas veces nosotros, a veces sin querer, ¿verdad? Relacionamos las cosas que nos pasan? Vemos un drogadicto, vemos a alguien en pecado, vemos un pecador, una prostituta, y lo relacionamos con el pecado que ha cometido esa persona. Incluso, hermanos, el sufrimiento lo hemos visto como que viene, la cuestión económica, es que la pobreza viene por el pecado. O si quebraste en un negocio, viene por el pecado. Si no eres próspero, si te va mal en tu trabajo, si te va mal en el negocio, es por el pecado. Hay un pecado que está estorbando eso y por eso fracasas. Tu matrimonio se vino abajo, se despedazó por algún pecado que haya allí. Esto lo relacionamos. A veces es cierto, pero no todas las veces es así. Y en la Escritura nosotros vemos ejemplos de esto. Job sufre no por un pecado que él ha cometido específicamente. Él hacía sacrificios, era un hombre justo. No lo dice él, lo dice Dios, que es un hombre justo. Le dice a Satanás, mira a Job, que este es un hombre justo y recto de corazón, que anda conforme a mis caminos, a mis preceptos. Pero sin embargo el Señor permite el sufrimiento con él. Y vaya que es sufrimiento, ¿no? El profeta Jeremías, ¿verdad? ¿Cuánto sufre el profeta Jeremías? Los grandes profetas de Dios. El mismo Jesús sufre en la cruz, sufre la crucifixión
¿Y él tenía pecado? Entonces el sufrimiento, las catástrofes, las situaciones difíciles, a veces miramos, por ejemplo, esos incendios en California, ¿no? Es que hay un pecado, es que hay brujería, o es que hay esto y lo otro. Pero ahí hay personas inocentes, personas que quizás estaban trabajando ahí, personas y murieron, hermano. Mucha gente murió, muchos niños murieron, personas inocentes murieron. Entonces hay que tener mucho cuidado por relacionar el pecado con el sufrimiento. Hay que tener mucho cuidado, porque ¿sabe qué? No es nuestra competencia. No es nuestra competencia juzgar eso. ¿Qué hacían los amigos de Job? Le decían: a ti te pasó esta catástrofe, se murieron tus hijas, tu esposa te dejó, todos tus bienes se vinieron abajo porque un pecado tú tienes, arrepiéntete, le dice. Pero es que nosotros miramos quizás una realidad física, material, pero la realidad espiritual no la podemos divisar, porque eso está en la magnificencia de Dios. Dios es el que puede juzgar certeramente si esto es a causa del pecado o no. Dios es el que debe señalar eso, porque nuestro juicio siempre va a ser incorrecto. O quizás pueda ser correcto, pero desde la manera en que nosotros juzgamos, así nosotros también seremos juzgados. De la misma manera en que nosotros medimos, nosotros seremos medidos. Por eso hay que tener cuidado en la manera en que nosotros juzgamos, en la manera en que nosotros medimos. Entonces no relacionemos, o hay que tener mucho cuidado con relacionar el pecado, hermanos, con el sufrimiento con el pecado. No todo el sufrimiento. Algún sufrimiento obviamente sí, por causa de la desobediencia. Te metieron a la cárcel por ladrón. Bueno, te metieron a la cárcel por ladrón. Porque robaste, te metieron a la cárcel. Hay un encarcelamiento, hay una pena porque cometiste un error. Pero no todas las cosas se pueden juzgar de la misma manera. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Siguiente texto dice, el versículo 3. Respondió Jesús. Ahora viene la respuesta de Jesús. Este conversatorio está ahorita con Jesús, con sus discípulos. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres. O sea, le dice rotundamente, están equivocados. No es ni ni sus padres. Ve que Jesús es el que lo está diciendo. No ha pecado. O sea, esto no le viene por su pecado, ni tampoco por el de sus padres. Sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Interesante. Si usted se fija, aquí no dice para que los milagros de Dios se manifiesten en él. Lo que va a hacer Jesús con el ciego, para todos fue un milagro. Y quizás para nosotros puede llegar a ser un milagro. ¿Cómo un ciego de nacimiento va a lograr ver? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer eso posible? Eso es algo imposible para nosotros. Y más con la tecnología que había en aquel tiempo, ¿no? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Sí? Sin embargo, aquí no habla de un milagro que va a hacer Jesús, sino que habla de una obra de Dios. Una obra de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros somos una obra de Dios.
Cada uno de nosotros, ¿verdad? En nosotros está la presencia de Dios. Y por lo tanto, Dios está haciendo una obra en nosotros. Está haciendo una obra en nosotros. Y quizás muchos aspectos de nuestra vida es para glorificar a Dios a través de esa obra que está haciendo Dios en nuestra vida. Me pasa esto, me pasa lo otro. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está obrando Dios en mi vida? ¿Cómo está obrando en mi carácter? ¿Cómo está obrando en mi vida espiritual, en mi matrimonio, en mi familia? ¿Cómo está obrando Dios? ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros somos una obra de Dios. Y esto lo señala Jesús. Esto no es más que para mostrar, para dar a conocer las obras de Dios, para manifestar las obras de Dios en Él, dice Jesús. Sabe que Dios puede hacer grandes obras en usted para su gloria, no para la gloria suya, es para la gloria de Él. Usted puede ser una obra maravillosa de Dios. Puede ser esculpido por Dios y puede hacer luz en medio de las tinieblas. Puede hacer una obra de Dios en sus manos, pero si solamente nosotros permitimos que Dios obre en nosotros para su gloria, para exaltar su nombre, para alabar su nombre, para que el mundo vea la obra que está haciendo Dios en mí. Y quizás falle, quizás tenga errores, quizás me pasen enfermedades, aflicciones en mi vida, pero le tenemos que decir a la gente: yo soy una obra de Dios. Dios está obrando en mí para su gloria, hermanos. Pero es solo si nosotros se lo permitimos. ¿Qué piensan acerca de esto? Acerca de la obra que está haciendo Dios en nuestra vida. Vamos a ver. No sé si, porque cuando está en silencio, no sé si se entendió o es que no entendieron, ¿verdad? Entonces a veces quedo así como en duda. ¿Ustedes creen realmente esto? ¿Que Dios está haciendo una obra en nosotros? ¿De qué manera está haciendo esa obra Dios en usted? Mire que aquí no significa que, gracias hermana, no significa que el ciego no ha pecado, ¿sí? Sino que más allá del pecado, porque los judíos solo ven hasta el pecado, pero más allá del pecado está la gloria de Dios. Incluso los errores, el pecado, las aflicciones, el sufrimiento son para la gloria de Dios. Es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Si nos diéramos cuenta de eso, menos sufriríamos y menos nosotros nos afligiríamos cuando nos pasan situaciones difíciles, como quizás este ciego. Porque no es una cuestión de solo ceguera, hermanos, que está teniendo esta persona,
sino es una cuestión de rechazo de la sociedad. Es una cuestión de extrema pobreza que necesita pedir para poder sobrevivir. Es una cuestión de sobrevivencia. Es una cuestión de estigmatismo, es decir, todos están diciendo, este es pecador, porque su ceguera lo da a conocer, este es pecador. Entonces tiene el rechazo no solamente de su familia, de sus seres queridos, sino también de la sociedad, de todo el pueblo. Porque él es pecador y él sufre. Pero sin embargo, Jesús dice, este es una obra de Dios. Es para que se manifiesten la obra de Dios en él, para exaltación de su nombre. Vamos al siguiente, versículo 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí entramos algo más profundo, hermanos, algo más profundo. Si nosotros leemos por encima este texto, vamos a darnos cuenta de que Jesús está diciendo simplemente que le es necesario hacer las obras de aquel que le envió, ¿sí? Durante el día, porque en el día todo el mundo pues trabaja, está despierto y hace las labores. Porque en la noche, ¿qué pasa? En la noche todo el mundo ya deja, ya no puede trabajar, ¿verdad? Pero el versículo 5 nos da a entender algo muy importante. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Atrás de este texto hay una realidad espiritual muy importante que no solamente lo va a tratar Juan en ese texto, lo ha tratado anteriormente y lo va a tratar después, ¿sí? Juan repetidamente habla acerca de que Jesús es la luz del mundo. Pero esta señal, si ustedes se fijan, no hay un antecedente en el Antiguo Testamento de que fue curado un ciego. Ni en el Nuevo Testamento, quizás cuando Saulo, cuando vio la luz y Ananías, ¿verdad? A través del Señor le devolvió la vista. Pero no hay antecedentes, solamente cuando Jesús vino es que empezó a sanar ciegos. Y esta es una realidad espiritual, hermanos, que nosotros debemos de darnos cuenta. En el mundo en que está Jesús hay oscuridad y hay luz. Hay oscuridad, hay gente que está en la oscuridad y hay gente que está en la luz. Hay gente que mira en Jesús oscuridad y hay gente que mira en Jesús luz, esperanza. ¿Sí? Cuando Dios creó el cielo y la tierra, lo primero que hizo, ¿se acuerda cuando él dice la tierra estaba desordenada y vacía? Estaba en tinieblas. ¿Y qué creó el Señor? Que creó el día y la noche. Creó la luz. La luz, hermanos. Entonces, donde Dios está, ¿qué hay? Luz. Donde Jesús está presente, hay luz. Incluso los ciegos empiezan a ver porque ellos deben de estar en luz, no en la oscuridad. No es simplemente una curación de un ciego, es una realidad de la humanidad que necesitamos ver, porque muchos ven, pero en realidad no ven. Y este que no ve, va a ver.
Es una realidad en la cual nosotros debemos de darnos cuenta, hermanos. Porque nosotros en Cristo tenemos luz. Vemos la realidad espiritual mucho más allá que simplemente algo material, que simplemente algo, ¿sí?, físico. Algo físico. Por ejemplo, cuando nosotros le predicamos a la persona, no simplemente vemos una persona. ¿Qué vemos? A una hija o un hijo de Dios, a una creación de Dios, a alguien que está perdido, pero que el Señor quiere encontrar, a alguien que está en tinieblas y que necesita ser sacado de la luz, a la luz. Nosotros, hermanos, a veces nosotros miramos la iglesia y lo miramos como un grupo de personas. Pero ¿sabe qué? Los ángeles desean ser parte de la iglesia. Los ángeles añoran el trabajo que nosotros tenemos de llevar esperanza al mundo. Las realidades espirituales, hermanos, Satanás con sus demonios y sus secuaces odian lo que nosotros estamos haciendo. Desprecian lo que nosotros hacemos cuando rescatamos a alguien de las tinieblas. Se alegra con nuestro fracaso, se alegra con nuestras enfermedades, se alegra con nuestros errores, con nuestros pecados. El mundo de las tinieblas tiene la esperanza de que la iglesia caiga, que usted caiga, que usted fracase, que usted se desanime, porque hay una lucha férrea entre las tinieblas y la luz, entre la noche y el día. Es una pelea atrás de nosotros. Y en cada persona es una pelea, ¿sí? En cada drogadicto es una pelea entre la oscuridad y la luz. En cada alcohólico es una pelea entre la oscuridad y la luz. En cada matrimonio destruido, en cada familia destruida, es una lucha constante entre la luz y la oscuridad. Cuando nos damos cuenta de esa realidad y tenemos necesidad de salir de eso, ¿qué hay que hacer? Ir a la luz. Ir a Jesús. Entre tanto yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo, hermanos. Jesús es nuestra luz. Es nuestra luz. Amén, hermanos. Es la luz de nuestra familia. Es la luz de nuestro hogar. Es la luz, hermanos, de la iglesia. Es la luz de cada uno de nosotros. Vayamos a la luz. Versículo 6, perdón. Dicho esto, yo soy la luz de este mundo, dice Jesús. Dicho esto, dice, escupió en tierra. Algo asqueroso, incluso para hoy, ¿no? Pero en aquel tiempo incluso era relacionado con el paganismo, ¿no? Pero escupió en tierra e hizo lodo. Mire que Jesús jugando a lodo, ¿no? Ahí escupió en el lodo, en la tierra, y empezó a hacer lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, hermanos. Interesante, ¿no? ¿Por qué Jesús utilizaría su saliva? ¿Por qué Jesús utilizaría la tierra? ¿Por qué Jesús empezó a hacer este lodo con la saliva y la tierra? ¿Por qué creen ustedes? Jesús podía decirle, o solamente tocarlo y sanarlo, ¿cierto?
o incluso solo decirle. Y aún si no estuviera presente, Jesús lo puede sanar. Pero se toma el tiempo de escupir en la tierra. Ya imagina a Jesús haciendo eso. Escupe en la tierra, hace lodo y le embarra en los ojos a este. ¿Por qué hizo Jesús esto? Se lo me quedan viendo. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí. Más bien lo va a infectar, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Dorlis? No te lo ha revelado carne ni sangre, Dolis, sino el de arriba, el que está en los cielos. ¿Iba a decir algo, hermano? No se me adelante, no se me adelante. No se me adelante, está bien. Muchos de los padres de la iglesia, muchos de los antecesores, perdón, de los sucesores de los discípulos, tomaban este versículo y ellos siempre lo llevaban a la creación, lo que decía Dolis, a la creación. Lo que creo aquí es una pequeña creación de la creación grande que Dios hizo en el pasado. Dicen los padres de la iglesia de que esta fue una pequeña creación que Jesús hizo acá. Se tomó así como Dios al principio, ¿no? Bien, aparezca ahí el ser humano y aparece el ser humano, ¿no? Pero no, con el ser humano Dios se tomó el tiempo de formar al hombre, ¿verdad? Y incluso después a la mujer se tomó el tiempo de formarla. Se tomó el tiempo de esculpirla, de hacerla, de hacer esta creación. Entonces, esto simplemente se ve como que algo raro, pero hermanos, lo que los discípulos están presenciando es Jesús creando algo imposible. Algo que parece imposible lo está regenerando nuevamente, porque nació ciego de nacimiento. O sea, no estaba algo ahí, no había eso ahí, y Jesús lo creó, porque Jesús conoce el ser humano.
Jesús conoce su creación. La conoce. ¿Sí? Y entonces Jesús creó nuevamente esto. Mire, y sigue diciendo en el versículo 7, ¿no? Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué? Viendo. Regresó viendo. Juan no le da muchas vueltas. Juan dice: se fue a lavar y viene y regresó viendo. Listo. Interesante que aquí se menciona el estanque de Siloé. Normalmente ese estanque, dicen algunos que era un estanque grande donde se almacenaba agua, y ahí se bautizaban para convertirse al judaísmo. Y este estanque de Siloé significa enviado. Al que Jesús envía, va al estanque que se llama enviado. Interesante, ¿no? Y Jesús también es enviado del Padre. Al que Dios envió, envía al ciego, y este que es enviado va al estanque que se llama enviado. ¿Ven el paralelismo ahí? ¿Sí? Es una comisión que Jesús está dando. Es alguien que va a ser enviado no solamente al estanque, porque este ciego va a cumplir una misión importante que lo vamos a ver en los próximos miércoles. Va a ser enviado y va a cumplir una misión importante, hermanos. Jesús entonces, hermanos, y quedémonos con esto, hace un acto creador, ¿verdad? Hace un acto creador del Señor. Es una creación nueva. ¿Sí? Y esto es muy importante. Jesús nos puede limpiar nuestros pecados, ¿cierto? Solo con decirlo nos limpia de nuestro pecado. Pero Él necesita que nosotros vayamos y formemos una nueva creación. Por eso es el acto del bautismo. ¿Qué necesidad hay del bautismo si Jesús puede limpiarnos de pecado? Pero sin embargo vamos allá para irnos a la sepultura de Jesús, a la resurrección de Jesús. En el bautismo nos trasladamos más de 2000 años a hacer el acto que Jesús hizo: morir, ser sepultado y resucitar con Él. Así que somos una obra de Dios, una creación de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.